¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a esta cobertura especial de ADN Noticias y de Círculo Editorial Azteca en esta 39ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de platicar con José Manuel Cuéllar, eh, filósofo, narrador y ahora biógrafo, existencialista al parecer, de un personaje muy singular de la filosofía mexicana, ¿no? De la crítica literaria mexicana y en general de la vida intelectual, pues del siglo pasado, ¿no? De mediados del siglo pasado, emparentado con esta generación del 50 y hablamos de Emilio Uranga. Primero que nada, déjame darte la bienvenida, José Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Pues bien contento, de manteles largos, porque acaba de salir del horno este libro, La razón pendular de Emilio Uranga, una historia del existencialismo mexicano. Un personajazo, Emilio Uranga, como bien dices, pero también un gran momento de la historia de México. Este libro es un viaje al México de los 40. No sé si a ti te gusta el cine de oro mexicano. Sí, por supuesto. Seguramente sí. Totalmente, Entonces, sí. bueno, este es un viaje a ese México de Pedro Infante, de María Félix, de Ninón Sevilla. Pero no solamente fue la época de oro del cine mexicano, también fue la época de oro de la filosofía mexicana, cuando los intelectuales tenían este peso y esta presencia en la esfera pública. Claro, y si me permites acotar, de la filosofía, y también fue muy importante la narrativa, la literatura mexicana, el cine, la pintura, ¿no? Incluso la arquitectura, es decir, se dice que México en ese momento se convirtió, como lo fue en su momento París, en la Belle Époque, ¿no? Después, posteriormente Nueva York, etcétera, que México en ese punto incidental de la historia entre los años 40, 60 fue un punto medular para el arte, ¿no? Bueno, aquí vivió Gabriel García Márquez, aquí se vino a refugiar, Medio mundo. Medio mundo, Todos sí. los del exilio español, Todos los del exilio estaban, José Gaos, pensaba en Leonora Carrington, ¿no? Leonora Carrington, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pues es este México el que nos tenemos que imaginar. Acapulco, ¿no? Los brindis interminables en Acapulco, que es el México de Miguel Alemán, este presidente muy fotogénico, con una enorme sonrisa, que además es nuestro primer presidente de extracción civil, o sea, ya no era militar. No fue ya el seguir con el caudillismo, ¿no? Exactamente, es justo el momento en el que la Revolución Mexicana enfunda la pistola, se baja del caballo, ya viste corbata y ya conduce un Cadillac. Y hay un enorme optimismo, es la posguerra, y está esta idea en el ambiente de que México va a ser el arca de Noé de la civilización occidental en crisis. O sea, que ha llegado la hora de México, es el milagro mexicano, cuando el dólar, imagínate, estaba a 8.50 pesos, ¿no? Este gran entusiasmo. Hay que tener mucha fuerza de imaginación. Exactamente. Pero es también un momento de mucho recogimiento nacionalista, de mucho orgullo nacional. Es el momento en el que suelta su alarido el rosa mexicano, en el que el mariachi se afianza en el imaginario nacional. O sea, esto que denominamos cotidianamente el mexicano comienza a cobrar consistencia, comienza a cuajar precisamente a finales de los 40. Y seguramente has escuchado, Carlos, este lugar común de que los mexicanos padecemos un sentimiento de inferioridad, ¿no? Es un lugar común y que se deriva además del trauma de la conquista y del trauma de la independencia. Esto lo dijo un filósofo mexicano, Samuel Ramos, en 1932. Casi pisa la cárcel por atreverse a decirlo, porque entonces existía el delito de obscenidad. Pues bueno, sí, claro. No, bueno, ahora con el gobierno lo tendrían totalmente endiosado, ¿no? Con este discurso, pues patriotero, no podría decir que mexicanista, sino patriotero, ¿no? Pero ve cómo es un tema que sigue tocando fibras sensibles, claro. ¿no? O sea, esto se dijo hace casi un siglo y sigue tocando fibras sensibles. Entonces, bueno, a finales de los 40 está esta idea en el ambiente, y aquí es cuando irrumpe este personaje, Emilio Uranga, y no solamente Emilio Uranga, sino todo un grupo de filósofos. Estoy hablando de personajes como Luis Villoro, el papá de Juan Villoro, Luis Villoro, Rosario Castellanos también estaba por ahí, Ricardo Guerra, Jorge Portilla, y ellos hacen una corriente. El profesor Ramón Xirau. El profesor, claro, Ramón Xirau, que llega también con el exilio, ¿no? Llega con su papá, Joaquín Xirau. Bueno, es un momento en el que la filosofía se desborda de los salones de clase. Toma esta pregunta de qué es el mexicano, porque a ellos les molestaba mucho que se hiciese del mexicano una caricatura folclorista y patriotera, que se presentara este mexicano de chinas poblanas y banderines de colores. Ellos se oponen a este discurso oficialista, se oponen a la institucionalización de la revolución, que no lo hemos dicho, pero es otro factor que ahí está,
la creación del PRI, ahí está. Y ellos responden desde el existencialismo que el mexicano no es nada. El mexicano es esto que estamos haciendo nosotros. Es una pregunta, una herida siempre abierta, una especie de vigilia colectiva. El mexicano es un proyecto, es un quehacer colectivo, es algo que tenemos que hacer todos juntos y refrendar día a día. Esta es la médula del existencialismo. Normalmente cuando hablamos del existencialismo se nos vienen a la mente nombres como Jean-Paul Sartre, como Simone de Beauvoir, como Albert Camus, y se nos olvida que aquí tuvimos un existencialismo mexicano y que este existencialismo no solamente quería abrir una sucursal azteca de estos autores franceses, ellos querían expropiar la filosofía así como ya se había expropiado el petróleo. Reformular, que en eso consiste el pensamiento, en general el arte, la producción en sí es retomar algo que ya existía y reinventarlo, ¿no? Darle una nueva forma. Reinventarlo, reapropiarlo, ¿no? Hacer una filosofía de México, para México. Los intelectuales mexicanos no tenemos que limitarnos a comentar los textos del canon occidental. Es una filosofía desafiante. Están pensando la situación colonial del mexicano y están buscando la emancipación mental del mexicano. Es un momento esplendoroso de la filosofía mexicana. Y este libro es eso, no solamente es una introducción a la filosofía mexicana del siglo XX, es una iniciación a la filosofía mexicana del siglo XX. Yo pensé este libro para que cualquiera lo pueda abrir, si no tiene antecedentes, si no tiene nociones de filosofía, que lo pueda abrir, que lo pueda disfrutar. Es muy narrativo, es casi una novela. A veces se nos olvida algo obvio. Estos grandes pensadores también eran personas de carne y hueso, con preocupaciones como nosotros. Entonces es un viaje, ¿no? No solamente nostálgico, a todo este México de finales de los 40, los cafés, sentarnos a la mesa a discutir con todos estos filósofos. Y digo que no es nostálgico porque estas categorías que utilizaban para describir la condición humana, la precariedad, el sentimiento de insuficiencia, la vulnerabilidad, la zozobra, siguen describiendo con escalofriante exactitud al mexicano del 2025. La pregunta que es el mexicano sigue abierta. Bueno, tú como filósofo me podrás desmentir, pero la filosofía socrática, que en todo caso es platónica, la aristotélica, claro, ¿no? Se sigue aplicando al hombre de hoy. O sea, simplemente es de qué manera, ¿no? Aplica o de qué manera devela la problemática del hombre actual, ¿no? Y en este sentido, una filosofía bien fundamentada como la de Emilio Uranga, y ahorita nos vas a platicar quién fue este sujeto tan sui generis, ¿no? Tan particular, por supuesto que incide dentro de este canon, ¿no? Es decir, tú precisamente nos cuentas en este libro que él hizo un libro bastante que sigue siendo muy importante, que es el análisis del ser del mexicano, bueno, que fue su ópera prima, su magna obra, y a pesar de que publicó un par de libros más, se sigue estudiando, sigue siendo lo que dices, ¿no? Actual, y sigue incidiendo en la problemática del ser humano y sobre todo del ser mexicano, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, déjate hablar un poquito más de este personajazo, Emilio Uranga. Le llamaban Enemilio, ya con eso te digo bastante. Le apodaban Enemilio sus amigos. Él nació así de ahí viene mi Enemilio. Enemilio, porque dicen que era increíble hablar con él. Increíble en el sentido de que te acorralaba, de que usaba argumentos, era erudito, tenía una inteligencia luciferina y además tenía una personalidad cáustica, hasta el punto de que para sus amigos parecía que él no veía personas sino solamente ideas. Pues es este personaje que ronda en la Ciudad de México a mediados de los años 40, que se inscribe en la Facultad de Filosofía. Todo el barrio universitario estaba en el centro, entonces una vida vibrante de cafés, de billares. No estaba en Seúl, todo San Ildefonso, todo. San Ildefonso, ahí estaba la Escuela Nacional Preparatoria. La Facultad de Filosofía estaba más adelante en la Ribera de San Cosme, en la Casa de los Mascarones. La Casa de los Mascarones. Es un edificio hermoso. Imagínate, era la casa campestre de los condes del Valle de Orizaba. Su casa estaba en el Samos de los Azulejos y su casa de campo más adelantito, para que también nos demos cuenta de cómo era la ciudad. La ciudad de los palacios, ¿no? Finalmente. La ciudad de los palacios. Bueno, pues ahí estudiaba Emilio Uranga. Emilio Uranga recoge esta pregunta de qué es el mexicano, que en el fondo es una pregunta de qué es lo que une. Ve qué lúcida respuesta la que da Emilio Uranga.
¿Qué es lo que une a los mexicanos del norte, del sur, de las costas? ¿Cómo fortalecer este sentido de arraigo, este sentido de comunidad que tanto nos hace falta? Aquello que nos une, ya no solamente a los mexicanos, sino a todos los seres humanos, no es un color de piel, no es un género, no es un anclaje geográfico, no es una nacionalidad. Aquello que mejor une a todos los mexicanos es el dolor fluyente de nuestros penados corazones, para utilizar un verso de Ramón López Velarde. Todos somos vulnerables, todos estamos a merced del azar, nadie sabe lo que le aguarda a la vuelta de la esquina, que es una verdad obvia, pero tan obvia y tan dolorosa que lo ocultamos debajo de un grueso tapete. Bueno, y aquí también creo que vale la pena nombrarlo y decirlo, ¿no? Cuando alguien hace una verdad obvia se vuelve incómodo. Y Emilio Uranga era el incómodo por excelencia. Sí, claro. Él, digamos que, no sé si estoy ocupando bien la palabra, seguramente no, provocó. Tal vez esa sea la palabra que estoy buscando. Él provocó a pensadores como Octavio Paz, a escritores como Carlos Fuentes, como Juan José Arreola, ¿no? A José Gaos, que fue otro gran filósofo. Es decir, él veía la forma, y además, bueno, tú nos los podrás decir ahorita mejor, provocar a alguien no necesariamente es menospreciarlo o es a lo mejor intentar llevarlo a un pensamiento más elevado, ¿no? Quizá, ¿no? Que formule y que además a partir de ese pensamiento el que provoca también eleve su propio pensamiento, ¿no? Absolutamente, creo que diste en el clavo. Emilio Uranga era un provocador, era un retador y más aún era un cínico, pero en el sentido nietzscheano, en el sentido de Nietzsche de la palabra cínico. El cínico es quien lleva a cabo una inversión de los valores. Así es. Lo que antes considerábamos superior, como puede ser, no sé, la cultura anglosajona o europea, ahora hay que someterlo a este cambio, a esta inversión de los valores, y ahora hay que proclamarnos nosotros un nuevo modelo de humanidad. Era un cínico. El cinismo no solamente es para él un adorno retórico, sino una estrategia de develación de la verdad y una estrategia de reivindicación de los pueblos, de las culturas, de los saberes periféricos. México es la periferia de Occidente, ¿no? Entonces, por ahí va un poco este estilo y esta propuesta de Emilio Uranga. Él, después de estelarizar este boom que aquí describo del existencialismo mexicano, se vira a Alemania. Va a estudiar en Friburgo con Heidegger, nada menos que con Heidegger, y se va a desilusionar de Heidegger porque lo va a ver todo mal vestido. Dice, no es posible que el gran filósofo vista una corbata deshilachada. Bueno, y un jacket, ¿no? Azul, algo así. Sí, exactamente. Bueno, formaba parte del performance de Heidegger. Heidegger le gustaba vestir mal como campesino de la Selva Negra, formaba parte de su planteamiento. Y él después va a venir a México. Él va a ser asesor de 4 presidentes, de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de López Portillo. Es decir, le toca ver el auge y la decadencia del presidencialismo mexicano desde la primera fila. Un consejero más no un aconsejado del presidente, decía, ¿no? ¿Por qué elegí a Emilio Uranga como el protagonista, como el guía que nos lleva a toda esta época de oro y a estas calles de la Ciudad de México? Porque es alguien que no te edulcora las verdades, es alguien que aúlla las verdades, que no tiene miedo de tocar las fibras sensibles. Imagínate, meterse con Carlos Fuentes, meterse con Octavio Paz, pues desde luego que eso le costó un olvido póstumo y prematuro. Bueno, no, y mencionas, ¿no? Que precisamente, bueno, Díaz Ordaz, además de ser uno de los presidentes más execrables, y eso que ha habido muchos presidentes execrables, desafortunadamente en México. Es un buen adjetivo, execrable, no, tiene sonoridad. Y se sabe que, por muy execrable que fuera, tenía cierta inteligencia, o mucha inteligencia, y entonces inteligentemente él dice, mejor lo vuelvo a mi consejero, porque si lo hago mi detractor, no me va a meter en problemas, o sea, claro. me va a estar acosando, ¿no? Constantemente. Absolutamente, sí. Así de incómodo podía ser Emilio Uranga. Hay 2 cosas que te quiero preguntar respecto a él. Precisamente fue un hombre de su época, ¿no? Y producto de una mexicanidad, pues que, como dices, ¿no? Que en ese momento adquiere una identidad bastante sui generis, ¿no? Muy personalísima, tanto para el mundo como para lo que también somos el día de hoy. Y una cosa que no puedo dejar de pensar es que posiblemente, o quizás certeramente,
su tatarabuela inventó el chile en nogada, que no me imagino algo más mexicano que el chile en nogada. Por supuesto. O sea, hasta en eso está metido este señor, ¿no? Sí, está en la gastronomía. Sí, no, es mexicano por todos los costados. Su papá era Emilio Donato Uranga, que era un compositor muy famoso. Compuso La Negra Noche, por ejemplo, que es una gran canción de la tradición musical mexicana. Y su mamá era María González Trasloceros, que Trasloceros es un apellido de mucho abolengo de Puebla, y por ahí también hay una versión de que habría sido la familia Trasloceros quien inventaron la receta de los chiles en nogada, o sea, nada menos. Nada menos, sí. Y ahora no recuerdo bien el dato erudito, ¿no? Pero precisamente reconocerte esto, y ahorita regreso con esto, pero que también estuvo emparentado con este general Serrano que lo quiso poner, que lo quisieron poner tanto Álvaro Obregón como Plutarco Elías Calles para legitimar una presidencia que además Serrano rechazó desde el primer momento. Dijo, es que yo no quiero competir con ustedes, o sea, y luego que empezó a ganar popularidad, pues nos lo desvivieron en Huitzilac, Lo desvivieron en Huitzilac, es uno de los episodios más cruentos, ¿no? Y execrables, que es la palabra que estamos usando, de del la historia presidencialismo. Pero fíjate que este general Serrano, tenía una pariente, yo no sé si hija o sobrina, que le decían la nena Serrano. Y era toda una celebridad en los años 30 porque ella vivía en la Condesa y tenía su casona. Y ella había vivido mucho tiempo en Oriente, entonces le encantaba el té, le encantaba la pintura sumía y organizaba tertulias de salón. Imagínate, una señora muy elegante tal, organizando estas tertulias de salón donde además se discutía filosofía, cuando la filosofía tenía cierto prestigio social, y en esas tertulias fue a parar el jovencísimo Emilio Uranga, y ahí fue por primera vez que escuchó los terminajos de la filosofía, y es cuando decidió estudiar filosofía. No tuvo esta iniciación casi sensual a la filosofía. Todo esto lo cuento ahí porque para mí sí es muy importante, más allá del anecdotario, llenar de carne las ideas. Por eso decía que es casi una novela, es como muy narrativo. La idea es de que nos imaginemos que volvamos a caminar por esa época de los 30 y sobre todo los 40. Me resulta llamativo, y además es como la llamada la llamada del destino, por no ocupar el término de la llamada del héroe, pero que cuando te interesas por este personaje, Hugo Iriart te dice, fue mi amigo y era muy cabrón, ¿no? Sí, y después, en una llamada con Elena Poniatowska, te dice, yo lo conocí en el Centro Mexicano de Escritores y siempre me pedía dinero, ¿no? Sí, y ya de entrada tú dices, bueno, ¿quién fue este sujeto, no? ¿Quién fue? Que la gente lo recuerda con cariño, pero también con cierta reserva, con cierta reserva, por decirlo menos. Y fíjate que ha sido un viaje padrísimo de 10 años. De entrada me eché un clavado a todas las hemerotecas, me revisé todos los periódicos de los 40, me eché todos los chismes de los 40, ¿no? Se me iba la mirada a anécdotas, por ejemplo, cuando Diego Rivera dio un disparo al aire porque un tranvía no se quiso detener cuando él quería cruzar. Digo, esto no aparece en el libro, pero ¿te enteraste de ese tipo me enteré de todo este tipo de cosas. Y también fue una labor de detective y una labor muy personal, porque tuve que entrevistar a personajes como Elena Poniatowska, tuve que entrevistar a Porfirio Muñoz Ledo, fue muy amigo de Porfirio Muñoz Ledo, Emilio Uranga, a Hugo Iriart. Una vez fui a la casa de Hugo Iriart y le solté el nombre de Emilio Uranga, entonces él detuvo la taza de café, me miró por encima de la taza y me dijo, Emilio Uranga era un cabrón. ¿Qué dices? No, dices, no, me salgo, ¿no? Y toqué una fibra sensible, claro. Una fibra sensible, y ya después de un minuto de silencio tenso me dijo, pero muy inteligente, y ya me contó. También o sea, eso de decirte es que me robó la novia, ¿no? O sea, claro. Sí. Pero la verdad es que yo agradezco, porque esto también es una historia de amistad. Muchísimas personas que me abrieron desinteresadamente las puertas de su memoria, las puertas de su casa, que me abrieron las puertas de su intimidad. Tuve que consultar también los diarios personales de Emilio Uranga, su correspondencia, y todo esto pues le dio textura al personaje. Y hay momentos muy conmovedores, ¿no?, de esta inteligencia que algunos decían que era irrealizada. Rosario Castellanos una vez, con esta ironía, ¿no?, esta acidez que también tenía Rosario Castellanos, le dijo a Emilio Uranga, ay, Emilio, tú estás condenado a ser siempre una promesa. Y Emilio Uranga, que era bastante cínico, ya lo dijimos, respondió, sí, por supuesto, estoy condenado a ser siempre una promesa, como un billete de lotería, siempre a un pelito de ser el premio mayor, pero siempre un contrato renovado de esperanza. Y pues, ¿qué te puedo decir, Carlos? Yo soy un vicioso de la lotería, y aquí está el resultado. Por último,
Manuel, precisamente mencionar que hablábamos, bueno, ocupé un término, no hablábamos, pero ocupé un término que es erudición, pero en realidad, aunque sí es un libro lleno de datos eruditos que te costaron, por supuesto, 10 años de trabajo, lo acabas de mencionar, es una obra bastante ligera, bastante amena de leer, haces un personaje entrañable, precisamente una especie de antihéroe divertido, yo diría, Sí. bueno, o sea, no sé, ¿no? Tal vez me estoy yendo a los extremos, pero la cinematografía de los últimos años está llena de héroes, de antihéroes muy entrañables, desde Shrek hasta Megamente, etcétera. No es, por supuesto, el caso de Emilio, pero tu narrativa lo muestra fresco, lo muestra en constante movimiento y, bueno, resaltar que precisamente tú tienes 2 obras de narrativa publicadas que han sido galardonadas con un par de premios distintos, y yo creo que eso aligera mucho este trabajo de investigación y nos entrega verdaderamente una biografía que se deja leer muy bien y que además precisamente la introducción, ahorita lo que hablamos más o menos es la introducción que tú haces aquí en este libro, te dan ganas de querer saber eso, ¿no? ¿Quién fue? ¿Por qué fue así? Pero sobre todo voltear a ver el legado, que finalmente es lo importante de él, Claro, ¿no? sí. No, eso para mí era importantísimo. Es una lectura amena, como tú bien dices. Quitarnos este estigma de que la filosofía es aburrida. Uno escucha la palabra filosofía y ya comienza a adormecerse. No, eso no tiene que ser así. También hay que bajar de la torre de marfil. Era lo que querían estos pensadores, Claro, ¿no? no, bueno, todo, es que todo, o sea, Diego Rivera dijo, yo voy a pintar en los murales, no en el Museo del Prado, ¿no? O sea, es este espíritu, ¿no? De que tenemos muchos problemas en la actualidad, tenemos este sentimiento de precariedad, de mendicidad, pero hay una gran y excelente noticia. Tenemos a nuestros maestros espirituales, no estamos solos. Simplemente hay que desempolvar esas armas, esas herramientas teóricas que nos están brindando. Tenemos un existencialismo mexicano que siempre nos previno de cualquier tipo de dogmatismo, de cualquier tipo de cosificación del mexicano. Hay que desempolvar y hay que hacerlo de manera amena. No es para un grupo de iniciados, no es para todos podemos acceder a este libro, todos tendríamos en principio que poder acceder, ¿no?, a este pensamiento tan robusto del existencialismo mexicano. Incluyo fotos, eso para mí era muy importante. Qué bueno que el editor tuvo esa generosidad, porque hubo mucho rescate hemerográfico de fotos. Porque uno luego googlea a Luis Villoro y aparece un señor docto ya envejecido. Bueno, ese no era el existencialista impetuoso de finales de los 40 años. Incluyo fotos también de los congresos de los personajes para que les pongamos cara, para que incluso los sentamos más cerca, presencias cálidas, presencias vivas. Eso también para mí era muy importante. Creo que en la actualidad, no me dejarás mentir, en nuestras discusiones políticas, nuestras discusiones históricas, hemos perdido el suelo de la filosofía. Este libro también es un ejercicio para que nos vinculemos afectivamente con nuestro pasado, para que nos empecemos a considerar herederos de una tradición. Y la filosofía mexicana, no estoy exagerando, no es exageración mía, la filosofía mexicana del siglo XX es una de las más importantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Es una filosofía de primer nivel y la seguimos denostando. Seguimos teniendo este prejuicio de que en México no hubo filosofía. O sea, es para poner el grito en el cielo. Aquí está la prueba de que tuvimos excelentes filósofos. No, bueno, empezando por don José Vasconcelos. José ¿no? Vasconcelos también transita estas páginas. Sí, claro, no, bueno, no sí. podrías hablar de la filosofía sin mencionarlo. Y que, bueno, ya eso será motivo de otra charla, por supuesto nos podremos quedar aquí hablando, no soy experto en filosofía, pero creo que es un autor, un pensador que ha sido muy mal leído, ¿no? Como muchos de los que, pero bueno, precisamente para eso nos traes esta obra, para retomarlo, para rescatar su pensamiento, que no tenemos que rescatar, se rescata por sí sola. O sea, tú mencionas que está siendo, es muy leída, es muy reconocida, ¿no? Tal vez los mexicanos, dentro de nuestra mexicanidad contemporánea, no preferimos estarnos peleando ideológicamente con otras cosas que tal vez no son, insisto, cortinas de humo. Pero bueno, para eso sirven este tipo de iniciativas culturales, por supuesto te lo reconozco. ¿Dónde podemos saber más de tu trabajo? Pues me encuentran en redes, José Manuel Cuellar Moreno. También tengo canal de TikTok donde hago divulgación de la filosofía, el filósofo José.
Este libro, La razón pendular de Emilio Uranga, una historia del existencialismo mexicano, lo publica Herder, se encuentra en grandes librerías y también lo voy a presentar este miércoles 10 de diciembre a las 7 de la noche en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México. Están muy invitados, estás muy invitado, Carlos. Muchas gracias. Este miércoles 10 de diciembre, 7 de la noche en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Y fíjate, nada más para acabar una anécdota, porque ahorita mencionaste a Vasconcelos. Cuando a Vasconcelos los periodistas le fueron a preguntar, ¿y qué opina usted del existencialismo mexicano? Y era un Vasconcelos envejecido. Claro. Dijo, esa es la cepa mexicana de un sarampión parisino, ¿no? Con total desprecio, ¿no? Esto también lo cuento allí. No, bueno, es que entre pensadores, escritores, etcétera, realmente fue una gran época, ¿no? Y esperemos... Había discusión sabrosa. Claro. Pues aquí está, si se quieren enterar de una discusión sabrosa, por favor, yo les conmino a que se sumerjan en estas páginas y pues seguimos al pendiente de tus próximas obras, claro, y sí, de las próximas actividades, no nada más, por supuesto, la presentación en Gandhi, sino de lo que sigue, de ver tus canales, sí, de tu contenido. Claro que sí, por supuesto. Enhorabuena, José Manuel. Muchísimas gracias. No, Carlos, gracias a ti. Y bueno, pues les agradecemos. Seguimos en esta cobertura especial de ADN Noticias y de Círculo Editorial Azteca en la 39ª emisión de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aquí en México. Saludos.